Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por seguir acompañándonos acá en este proceso de capacitación y formación. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Sean todos y cada uno de ustedes a la sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno. Vamos a revisar entonces el día de hoy el sistema de gestión de compliance o el sistema de gestión del cumplimiento de requisitos legales. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar el documento que está compartido en el Drive. Es decir, en este momento estoy utilizando el siguiente documento. Permítanme un momento, por favor, y se los voy a mostrar cuál es el documento que vamos a utilizar para desarrollar el estudio el día de hoy o la revisión, la presentación del día de hoy del quinto y último sistema de gestión que es el de compliance. Entonces, aquí en la carpeta del Drive que se les ha compartido a ustedes, aquí en donde dice diplomado 7x1, aquí hacen clic y a donde dice aquí normas internacionales, aquí en la segunda carpeta, el día de hoy vamos a utilizar este archivo, el que dice ISO 37301. ¿Todos lo ven? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Vale, mis queridos estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar este documento, este que aparece aquí. ISO 37301, versión 2021. Ese es el documento que vamos a revisar el día de hoy y que ustedes ya tienen en el repositorio digital disponible. Entonces, vamos a empezar a revisar este sistema de gestión. Permítame unos segundos, por favor, y ya lo vamos a revisar. Muy bien. ¿Todos me escuchan fuerte y claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan fuerte y claro? ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Excelente. Vale, muchísimas gracias, muchachos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a revisar el sistema de gestión de compliance o el sistema de gestión, ¿sí? El sistema de gestión del cumplimiento de requisitos legales. ¿Listo? Aquí básicamente el sistema de gestión de compliance es un sistema de gestión que busca que las empresas tengan absolutamente claro cuáles son los requisitos de obligatorio cumplimiento, por ende, cuáles son los requisitos que buscan cuáles son, digamos, los requisitos legales que buscan que la organización legalmente funcione de manera correcta. ¿De acuerdo? Eso significa que este sistema de gestión le facilitará a las empresas el poder revisar, detectar, evaluar y actualizar todos los requisitos legales que les sean aplicables en la organización. Recuerden ustedes que las empresas en este momento ya todos tenemos claro que cualquier organización tiene la posibilidad de implementar un sistema de gestión. Cualquier empresa, sin importar el sector económico al cual pertenezca, sin importar la actividad económica, sin importar los productos y servicios, y toda esa dinámica empresarial lo que hace es que se configuren una serie de responsabilidades. Responsabilidades, en este caso, para nuestro interés en materia de cumplimiento legal o en materia de cumplimiento de requisitos legales. Bien, les coloco un ejemplo. Las empresas del sector transporte, al llevar a cabo su actividad económica, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de estar acreditadas para ejecutar esa actividad económica. Es decir, la organización tiene que estar autorizada para prestar esos servicios.
Por lo tanto, las autoridades o los organismos de control establecen una serie de requisitos que tiene que cumplir la empresa para poder obtener esa autorización para acreditarse y llevar a cabo dicha actividad económica. Pero resulta que alrededor del cumplimiento de requisitos legales también hay otros factores que influyen en el funcionamiento de las empresas en general y es, por ejemplo, cualquier actividad que vaya en contra de la transparencia y de la legalidad de la organización. Por ejemplo, los actos de corrupción. Bien, la idea es que la organización a través de su sistema de gestión de compliance sea la más transparente posible en todo sentido, en el sentido o en el contexto operativo, en el sentido financiero, en el sentido estratégico, para que la organización pueda transmitir o pueda reflejar una imagen absolutamente transparente. Lo que ustedes están observando en pantalla es que todo esto, esa gestión de la transparencia legal, por decirlo de alguna manera, se fundamenta principalmente en una formulación de una política, es decir, recuerden ustedes que las políticas, como lo habíamos dicho en su momento, son una serie de compromisos, son una serie de declaraciones que hace la alta dirección con el ánimo de mostrar su compromiso, con el ánimo de mostrar su liderazgo al sistema de gestión que se está implementando. Entonces, otro de los elementos que tienen en común los sistemas de gestión que hemos estudiado es la formulación de una política que para nuestro caso, y como lo vimos en la pirámide de la jerarquía de documentos, cuando iniciamos el proceso de capacitación e información, esa política se ubica como el documento más importante para todo sistema de gestión. ¿Por qué razón? Porque allí se establecen los principios rectores del sistema de gestión, es decir, lo que la empresa busca cumplir a través de este sistema de gestión. Y por lo tanto, el cumplimiento de esa política es uno de los intereses fundamentales de todo sistema de gestión. Garantizar que todo lo que se implemente alrededor de las políticas formuladas se cumpla a total cabalidad. ¿Listo? Lo dicho hasta aquí, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Por lo tanto, el cumplimiento de esa política se va a articular a través de una serie de métodos de trabajo, criterios de actuación que perfectamente se pueden ver reflejados en un procedimiento, en un instructivo, en un manual, en un reglamento, en un protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hará parte del sistema de gestión de compliance. ¿Listo? Bien. Ahora, la idea, mis estimados estudiantes, como ustedes lo van a ver aquí a continuación, ¿sí? Hay una serie de elementos. Recuerden que ustedes están observando el documento que ya está en el Drive, ¿listo? Para que lo repasen cuando finalicemos la sesión de hoy. Esa política de cumplimiento o la orientación que se le dará al sistema de gestión de compliance a través de esa política de cumplimiento, ¿cierto? Tiene o se compone de los siguientes aspectos fundamentales. Tenemos los siguientes. El objetivo fundamental de la política de cumplimiento, permítame un momento, voy a aumentarlo acá. Ahí, aquí lo voy a aumentar, ahí estamos. El objetivo fundamental de esa política de cumplimiento es básicamente identificar las principales áreas de cumplimiento e identificar los mecanismos y procedimientos establecidos para prevenir, detectar y resolver las situaciones en que tengan lugar prácticas no éticas, antijurídicas o incumplimientos normativos en el desarrollo de nuestra actividad. Es decir, recuerden lo que les acabo de explicar. Una empresa cuando lleva a cabo su actividad económica, alrededor de ella hay una serie de responsabilidades. Dentro de esas responsabilidades, como lo son la conformidad y satisfacción de los clientes, como lo vimos en el sistema de gestión de calidad, mejorar la interacción con los recursos naturales y entornos naturales en donde la organización lleva a cabo su actividad económica, garantizar
la protección, seguridad, salud y bienestar en el trabajo de todos los colaboradores. Como lo vimos en estos días, la seguridad de inocuidad de los alimentos, en el caso de las empresas alimentarias, y en este caso, para el sistema de gestión de compliance, busca que la organización, su accionar sea totalmente transparente en materia legal o en términos legales, ¿ya? Entonces, toda práctica que vaya en contra de esa transparencia, toda práctica que vaya en contra de ese, digamos, esa capacidad de poder cumplir con los requisitos legales que le sean aplicables a la organización, pues obviamente será objeto de interés de este sistema de gestión. Exactamente, Jason. Por ejemplo, la posibilidad de que a través de la organización se puedan lavar activos, es decir, convertir en activos monetarios digamos, que se puedan comercializar y que provengan de fondos dudosos o de dudosa procedencia, o que vengan esos recursos de dineros mal habidos, como se les dice coloquialmente, ¿sí? Evitar, por ejemplo, la realización de actividades relacionadas con la corrupción dentro y fuera de la organización. Y cualquier acto, como ustedes lo ven aquí, que sea antijurídico, prácticas no éticas, por ejemplo, aquí vamos a ver más adelante lo importante de establecer unos lineamientos claros desde la alta dirección para que el desempeño de las cabezas visibles de toda la organización se base fundamentalmente en unos principios éticos que hagan ver que la organización, por ejemplo, tiene en cuenta sus equipos de trabajo y que su proceder es absolutamente respetando los principios y derechos fundamentales a los, perdón, principios y derechos fundamentales a los que a cualquier persona hay que garantizarle. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno, el derecho a proteger su seguridad, salud y bienestar, entre otros, que son obligaciones legales, son principios y son, digamos, lineamientos constitucionales que por ley, por supuesto, están definidos en una constitución política, valga la redundancia, y que hay que garantizarle el debido cumplimiento. Y lo mismo sucede con los principios de transparencia, con los principios de legalidad y con los principios de buen gobierno que busca la norma ISO 37301 lograr en todas las empresas. Por eso, como ustedes ven ahí, dicen que a través de este sistema de gestión, articularse con métodos de trabajo y criterios de actuación, es decir, con procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, articularse para precisamente evitar prácticas no éticas, es decir, prácticas que vayan en contra de el respeto y cumplimiento de los principios, requisitos legales y derechos constitucionales, prácticas antijurídicas o incumplimientos normativos, es decir, incumplimientos de requisitos legales que les sean aplicables a la naturaleza de la actividad económica. ¿Listo? Ahora, hay una estructura, ¿sí? Hay una estructura aquí como ejemplo de una organización, ¿sí? Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es un ejemplo de cómo una empresa puede formular esos principios o cómo una organización puede formular esos principios de transparencia, ilegalidad en relación con, obviamente, el cumplimiento de todos los requisitos legales que les sean aplicables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos prevención de delitos y contra el fraude en el ámbito de la empresa. Por ejemplo, la idea es que todos los equipos de trabajo que hagan parte de una organización que están implementando un sistema de gestión de compliance tengan claro el alcance que tienen sus decisiones y lo que podría representar una consecuencia que podría tipificarse o considerarse como un delito, y esto colocar la organización, enfocar su atención a esas circunstancias de riesgo, ¿sí? Enfocar su atención en esas circunstancias de riesgo y sobre ese sistema de gestión de compliance articularse todas las actividades pertinentes para evitar estos fenómenos o para evitar
estas circunstancias de índole legal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el fraude, los sobornos, el enriquecimiento ilícito, el hurto. ¿Ustedes saben la diferencia entre robo y hurto, por ejemplo? ¿Saben ustedes la diferencia entre hurto y robo o no? ¿No saben la diferencia entre hurto y robo? Bueno, ok. Con mucho cariño se los voy a explicar. ¿Qué es el hurto? El hurto es cuando yo me apropio de algo que no es mío sin utilizar la violencia. Supóngase que, a ver, nuestra compañera Yolanda Barahona, ¿sí? Yolanda Barahona y yo somos compañeros de trabajo. Y resulta que Yolanda Barahona, en su puesto de trabajo, ella deja un teléfono celular. Y resulta que el teléfono celular de Yolanda me encanta. Es el último iPhone, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Si yo aprovecho la distracción de Yolanda, Yolanda, por ejemplo, va hacia la cafetería de la empresa a servirse un café o a servirse un vaso con agua y deja su teléfono en la mesa y yo lo tomo sin que Yolanda se dé cuenta, es decir, me he apropiado algo que no es mío sin utilizar la violencia, eso se llama hurto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sin utilizar la violencia, sin utilizar la agresión física y o verbal. ¿Listo? Ese es el hurto. ¿Les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es el robo? El robo es cuando yo me apropio de algo utilizando la violencia. Puedo utilizar armas cortopunzantes, armas contundentes, armas de fuego, la violencia verbal, física, etcétera, etcétera, y me apropio de algo que no es mío, pero uso la violencia. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre hurto y robo. Bien. Entonces, en una empresa, supóngase que se manejan muchos recursos económicos, por ponerles un ejemplo, y existe la posibilidad, con gusto Mario, con todo gusto, existe la posibilidad o se identificaron circunstancias de riesgo de que alguien de los que manejan los recursos económicos de la organización pueda hurtar esos dineros. Entonces, cuando alguien, por ponerles un ejemplo, cuando alguien ocupa un rol en una organización, en donde tiene la responsabilidad de manejar los dineros de la empresa, y los recursos económicos de la organización, entonces la idea es identificar todas las circunstancias de riesgo en materia legal que puedan configurarse precisamente al manejar esos recursos económicos. Por ejemplo, sin desconfiar de absolutamente nadie, existe la posibilidad de que alguien se apropie de los dineros de la empresa sin el consentimiento de la empresa. Es decir, alguien puede hurtar los recursos de la organización e enriquecerse de manera ilícita, ¿cierto? Es decir, si yo soy el responsable, por ejemplo, de pagar las facturas, de hacer las consignaciones para pagar los salarios a los colaboradores, si yo soy el encargado de manejar los ingresos que genera la organización todos los días y esas grandes cantidades de dinero, hay muchas formas de maquillar los movimientos económicos para que poco a poco yo me vaya apropiando de una parte muy pequeña de ese volumen grande de dineros y poco a poco me vaya enriqueciendo. Por ejemplo, yo puedo falsificar los registros contables diciendo que el día de hoy, por ejemplo, entraron $1,000 y perfectamente yo puedo falsificar e ingresar información absolutamente falsa al sistema de información contable diciendo que solamente el día de hoy ingresaron $950. Y si hago esa operación todos los días, es decir, esos $50 los multiplico por 30, al final de mes tengo, me pagan mi salario y además me apropié de manera indebida de $1,500. ¿Cómo? Utilizando información falsa, por ponerles un ejemplo. Dos, cuando se confabulan los proveedores con los encargados de las compras. Y eso es un caso muy común.
Hay unos proveedores mañosos, me perdonan la expresión, mis queridos estudiantes, hay proveedores muy mañosos, hay proveedores que buscan a toda costa lograr que las empresas les sigan comprando a ellos y lo que hacen es ofrecer adendas, ofrecer coimas, como se les dice coloquialmente, para que el encargado de las compras le siga comprando a ese proveedor y en contraprestación a ese acuerdo, ¿cierto? Absolutamente ilegal, el proveedor lo beneficia económicamente. Es decir, el proveedor dice, la compra que va a realizar el señor Mario Alberto Peña para la próxima semana será de $10,000. Pero resulta que ese es un acuerdo que tenemos el proveedor y yo. Entonces, el proveedor puede perfectamente hacer dos facturas diferentes. Una factura real y la factura que le vamos a pasar a mi empresa, diciendo que la compra no fue de $10,000, sino fue de $11,000, en donde $1,000 son para mí y los $10,000 se le cobran a mi empresa por haber comprado los servicios. Entonces, todas esas series de artimañas ilegales son las que son de interés para el sistema de gestión de compliance. Y todo fundamentalmente parte de la caracterización de aquellas áreas, de aquellos departamentos en donde se tenga la posibilidad de que por el alcance de las responsabilidades y autonomías que pueda tener una persona en una organización, se pueda configurar una circunstancia ilegal. Hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Excelente. Observen ustedes aquí, por ejemplo, obligaciones legales que emanan de las actividades. Es decir, ¿cuáles son las obligaciones legales? Los requisitos legales que tiene que cumplir la organización para llevar a cabo su actividad económica. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Una situación de esas descubrí en la empresa y me despidieron y la persona involucrada la ascendieron. Mi querida Yolanda, pues sí, lamentablemente eso puede suceder. Desafortunadamente eso puede suceder, pero aquí yo les voy a enseñar cómo evitar eso. Así que mi querida amiga Yolanda, te invito a que continúes aquí y yo les explico a ustedes todo eso para que no les vuelva a pasar esas situaciones. ¿Listo? Yo les explico cómo se hace. Entonces, como les decía a ustedes, las obligaciones legales que emanan de las actividades son las que precisamente están directamente relacionadas con los requisitos legales que la organización está obligada a cumplir para llevar a cabo o poder ejecutar o desarrollar su actividad económica. Supóngase que todos hacemos parte de una empresa y nuestra organización necesita una licencia para poder funcionar. Perfecto, para poder prestar nuestros servicios debemos tener esa licencia. Si no tenemos la licencia, estaríamos incurriendo en un incumplimiento de un requisito legal que, siendo conscientes, puede generar consecuencias de índole administrativa, civil y penal en el peor de los casos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y obligaciones de información y relaciones con accionistas. Por ejemplo, los contadores o los encargados de manejar la información contable y financiera de la empresa, ¿cierto? Que normalmente está liderado por un contador público o un licenciado en contabilidad, tienen en sus manos la obligatoriedad de informar de manera fiel, confiable, verídica, transparente, legal, comparable la información contable de la organización. ¿Listo? Es probable que el contador de la empresa, por pretender tapar una situación económica difícil, perfectamente tiene la capacidad, bueno, la capacidad no, tiene, digamos, la posibilidad de alterar los estados financieros y mostrar una situación financiera absolutamente distinta a la real. Y por lo tanto, si un contador público o un licenciado en contabilidad hace eso, estaría incurriendo en una falta muy grave y sobre todo legal, porque está revelando información contable y financiera falsa. ¿De acuerdo? Pretendiendo tapar una crisis financiera y económica con estados financieros donde reflejan absolutamente todo lo contrario. Bien, entonces esas serían, digamos, algunas de las prácticas que nosotros perfectamente podríamos estar observando en una organización y que podrían llevar a una circunstancia de ilegalidad, a una falta
contra la ética, la transparencia, la legalidad de la organización. ¿Listo? Ahora, con base a eso, las empresas pueden perfectamente establecer mecanismos y procedimientos para detectar este tipo de circunstancias. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es una auditoría forense? ¿Si han escuchado el término auditoría forense? ¿Sí o no? Unos sí, otros no. Bueno, por ejemplo, la auditoría forense es la auditoría que se realiza para detectar este tipo de situaciones. Es decir, una auditoría forense es la auditoría cuyo objeto fundamental es detectar circunstancias de fraude, circunstancias de hurto o de apropiación indebida de recursos, situaciones de sobornos, corrupción dentro de la organización, la legalidad de los estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, un revisor fiscal hace una auditoría utilizando pruebas, utilizando indicadores de liquidez y rentabilidad. Sí, claro, Fernando. Lo que pasa es que el revisor fiscal no audita. El revisor fiscal lo que hace es, como su nombre lo indica, revisar el sistema perdón, el sistema, el estado el estado de la situación financiera de la empresa a través de, ¿sí? A través de unos procedimientos definidos dentro de las normas internacionales de información financiera para confirmar que los estados financieros son los válidos, ¿ya? Y si el revisor fiscal desea solicitar una auditoría, para eso están los auditores contables y financieros. Entonces, el revisor fiscal es el que confirma y da fe pública de que toda la situación financiera es correcta, pero el revisor fiscal no audita. Para eso están los auditores contables y financieros. ¿Listo? Profe, ¿quiénes pueden solicitar esa auditoría? María Filomena, los miembros de la alta dirección o cualquier persona que precisamente que haga parte de las áreas de interés en materia de compliance la pueda solicitar. ¿Listo? La que se hace en los bancos después de un robo, una estafa o un ciberataque. Correcto, Rodrigo. Exactamente. Correcto, Julie. Los mismos accionistas también pueden solicitar esa auditoría. Bien. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar es en el funcionamiento de un sistema de gestión, con muchísimo gusto, mi querida María, con todo gusto. Aquí nosotros nos vamos a enfocar es en un sistema de gestión que va a encerrar todas las áreas de interés que pueda, en este caso, que pueda representar una circunstancia de riesgo en materia de legalidad o en materia de compliance o de cumplimiento de requisitos legales. ¿Listo? Nosotros acá no vamos a ser los encargados, por ejemplo, o no nos vamos a capacitar para llevar a cabo una revisoría fiscal o una auditoría forense, no, porque eso hace parte de las actividades o el alcance que tiene un contador público, ¿cierto? Un contador público o licenciado en contabilidad. Las auditorías forenses solo la pueden hacer los contadores públicos o licenciados en contabilidad porque nosotros hemos sido capacitados, formados y entrenados para eso. Bien. Bueno, en este caso yo tengo una ventaja, que yo soy contador público y yo sé hacer ese tipo de auditorías, pero esas auditorías no tienen nada que ver con los sistemas de gestión que vamos a estudiar. Son dos mundos totalmente aparte. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a ver es el impacto que tienen las faltas o el impacto que pueda tener los incumplimientos de los requisitos legales que les sean aplicables a la empresa. Nada más. Ya lo que tenga que ver con los hallazgos o las circunstancias derivadas de algún movimiento contable mal soportado o unos estados financieros que no se elaboraron correctamente o alguna circunstancia de hurto o apropiación indebida de recursos, etcétera, etcétera. Eso ya es de interés de nosotros, bueno, eso es ya de interés de los profesionales en las áreas contables y financieras. ¿Listo? La revisoría fiscal da garantía de que todo está en orden dentro de una organización. Sí, mi querido Luis Miguel, exactamente. Los revisores fiscales muchas veces se prestan para maquillar los estados financieros. Amalia, desafortunadamente hay que reconocerlo. Sí, efectivamente, cuando hay, digamos, muchos recursos en medio o hay muchos recursos en juego, lamentablemente
existe la posibilidad de que los revisores fiscales se presten para dar fe pública, es decir, ponen su nombre, su título como licenciados en contabilidad o contadores públicos. Eso es dar fe pública, es decir, yo como contador público licenciado en contabilidad, eh, pongo mi nombre, pongo mi título, pongo mi matrícula profesional para certificar que efectivamente los estados o la situación financiera de la empresa es la correcta. Y ahí es donde se pueden cometer faltas, inclusive hasta penales. Pero para los contadores públicos, hoy hay responsabilidad fiscal y responsabilidad penal. Marta, sí. A ver, una cosa es una responsabilidad fiscal y otra muy distinta ser un revisor fiscal. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de responsabilidades fiscales, quiere decir que en materia impositiva, en materia financiera y en materia contable, todo lo que reflejen los estados financieros tiene que ser la realidad, es decir, tiene que ser una fiel representación de lo que sucede en la empresa. Ahí tenemos esa responsabilidad fiscal. El revisor fiscal es el que se encarga de asegurarse de que eso que están reflejando los estados financieros es lo que le corresponde a la realidad de la empresa en materia impositiva, en materia contable, en materia financiera, en materia económica, que son dos cosas totalmente diferentes. Y tanto el revisor fiscal como el contador público, claro que tienen responsabilidad penal, porque al prestarse para falsificar estados financieros, los contadores públicos podemos pagar nuestras penas, perdón, pagar nuestras faltas económicamente con una sanción o simplemente nos vamos a la cárcel por prestarnos, por prestarnos a esas circunstancias, ¿ya? Yo estoy auditando una empresa, ¿debo apoyarme en un contador particular llevado por mí o debo contar con el contador? María José, todavía no vamos a hablar de auditoría de este sistema de gestión. No se preocupe que todavía no vamos a hablar de este sistema, perdón, de cómo auditar este sistema de gestión para no generar confusión. ¿Listo? Pero para responder la pregunta de mi compañera María José, claro que sí, nosotros los auditores del sistema de gestión de compliance nos podríamos apoyar en una persona o como lo define la norma ISO 19011, en un experto técnico que nos dé mayor información para llevar a cabo la auditoría. Lo que les dije hasta, lo que les he dicho hasta ahora les quedó claro, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Bueno, muy bien. También los contadores deshonestos pierden la tarjeta profesional parcial o totalmente. Exactamente, mi querida Marta. Es correcto. Y precisamente por eso, es por esas faltas graves o las faltas que puedan cometer e inclusive tipificarse como un delito. Por ejemplo, el falsificar la información financiera de una empresa, ¿sí? Prestarse para maquillar, alterar y favorecer a una persona o varias personas dentro y fuera de la organización, eso también se puede considerar como delito. ¿Listo? La falsedad, esa por ejemplo es un delito conocido como falsedad del documento público, porque pues los estados financieros los van a conocer las partes interesadas y también se deben publicar o se deben poner a la luz pública los estados financieros de una empresa. Bueno, en todas las profesiones sucede eso. Sí, Julie, claro, en todas sucede esa situación. Las faltas graves o leves que pueda cometer un profesional y que esto represente precisamente una situación legal o represente algún llamado de atención por parte de las autoridades competentes o los organismos de control. ¿Listo? De hecho, cada profesión en todos los países del mundo tiene su organismo de control o sus autoridades competentes. ¿Listo? Bueno, observen ustedes aquí, básicamente, con gusto, Julie. Observen ustedes aquí que hay 6 aspectos, ¿cierto? Hay 6 aspectos que puede verse desde ya o podemos ver la estructura
en la que se compone o se podría componer la gestión de compliance en una empresa. ¿Listo? Obviamente este sistema de gestión se estructura a través del ciclo PHVA porque es un sistema de gestión establecido por la ISO en donde se tiene que planificar, ejecutar según lo planificado, evaluar esa ejecución y finalmente, como resultado de esa evaluación, tomar acciones. Es la misma estructura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuáles serían esos alcances que puede tener la gestión de compliance en una empresa. Tenemos la actualización del mapa de riesgos de no de cumplimiento. Vuelve y juegan, vuelven y aparecen los riesgos acá. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que el enfoque basado en riesgos o el pensamiento basado en riesgos es común a todos los sistemas de gestión que hemos visto o los que vamos a estudiar. En materia legal o en materia de compliance, hay unas circunstancias de riesgo y sus consecuencias. ¿De acuerdo? Profesora, los oficiales de cumplimiento tienen un rol contralor que a veces erróneamente los persiguen como enemigos. Sí, mi querido Douglas, lo mismo le pasa al auditor, es igual. Al auditor interno, quien tenga la responsabilidad de auditar internamente a la empresa, los ven de esa manera. Profe, no olvide, por favor, para quienes estamos interesados en el tema oficial de cumplimiento, preferiblemente con el curso en Colombia. Freddy, sí, recuérdame eso cuando estemos finalizando. Ah, bueno, ok. Mañana a los que están en Colombia les puedo decir cómo se pueden certificar como oficiales de cumplimiento. ¿Listo? Pero esta es una de las normas que ven. Como oficiales de cumplimiento ven la norma ISO 37301, 37001 y depende, Freddy, y para mis queridos amigos de Colombia que se quieran convertir en oficial de cumplimiento, tienen que saber específicamente a qué sistemas de riesgos no financieros se van a desempeñar. Es decir, si van a trabajar con el CIPLAFT, con el SARLAFT o con el CIPLAFT, SARLAFT y SAGRILAFT, con cuál de esos tres sistemas de gestión se van a convertir en oficiales de cumplimiento. ¿Listo? Porque cada sistema de gestión tiene un alcance. Es decir, estos sistemas de gestión los tienen que aplicar cierto tipo de empresas. ¿Listo? Bueno. Entonces, por ejemplo, la actualización del mapa de riesgos de cumplimiento. ¿Sí? El mapa de riesgos de cumplimiento. Todas las empresas, en este caso, tienen que hacer ese mapeo de riesgos o esa identificación de riesgos estrictamente relacionados con el cumplimiento. ¿Cuáles serían las prácticas que podrían llevar a un incumplimiento legal? Para asimismo formular las acciones, recuerden ustedes, para estar preparados para dos cosas. La primera, para que la organización tenga la capacidad de detectar a tiempo cualquier práctica que pueda desencadenar un incumplimiento legal e inmediatamente abordar esa situación y evitar a toda costa que ese efecto o los efectos o consecuencias del incumplimiento sucedan. Y lo otro que tiene que hacer la organización es estar preparada y dispuesta para reaccionar cuando los incumplimientos, en este caso en el ámbito legal, se materialicen e inmediatamente mitigar esa situación. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, ok. Perfecto. Listo. Buenas tardes, profe. Lo que es CIPLAF y sus derivados en mi empresa es una política, según lo que entendí. ¿Debe ser otro sistema? Sí, Edna, depende. Hay que ver si tu empresa, según la actividad económica a la que te dediques tu empresa, hay que mirar si tiene que implementar un CIPLAF como sistema de gestión o lo pueden llevar como políticas, ¿vale? Profe, qué tipo de empresas complementan este sistema integrado? Marta, me encantaría que reformularas tu pregunta y con mucho cariño yo te la respondo, ¿vale? Con mucho cariño yo te la respondo. Bueno, aquí también tenemos, por ejemplo, asesoramiento a las distintas unidades de negocio y soporte. Es decir, las personas encargadas
de configurar, de planificar y poner en marcha este sistema de gestión tienen que estar presentes en todos los procesos. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias de riesgo están en todas partes y más, obviamente, en relación con cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, los encargados de liderar estos sistemas de gestión deben estar en permanente acompañamiento o deben acompañar, deben asesorar y deben estar muy presentes en todos los niveles de la organización, precisamente hablándoles acerca de las circunstancias de riesgo, precisamente hablando de la necesidad de implementar medidas que no vayan en contra de, ¿sí? Que no vayan en contra de estas políticas de transparencia, legalidad y ética empresarial en relación con el cumplimiento de requisitos legales, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Repito, en todos los niveles de la organización, en todos los niveles de la empresa, existe la posibilidad de que se puedan configurar prácticas que vayan en contra de precisamente esa legalidad, esa transparencia. Preferiblemente, ¿qué empresas implementa la ISO 37301? Marta, todas las empresas, sin importar la actividad económica, pueden implementar la norma ISO 37301. ¿Les quedó claro esto? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Cualquier empresa puede implementar la norma ISO 37301, la que quiera hacer. Profe, los directores del sistema integrado de gestión pueden ser oficiales de cumplimiento. Neidy, eso es ser juez y parte. No se recomienda que el director del sistema de gestión sea el oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento, como su nombre lo indica, es un vigía para asegurarse de que se cumplan los requisitos legales. Y de hecho, esa es una de las funciones del líder del sistema integrado de gestión. Lo que pasa es que el oficial de cumplimiento evalúa o hace las veces de auditor legal, por ponerles un ejemplo. Entonces, no se recomienda que el mismo director o líder del sistema integrado de gestión sea o el mismo oficial de cumplimiento. ¿Listo? No se recomienda. Bueno, continuemos. Gestión del proceso de autoevaluación periódica del cumplimiento. Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que todos los procesos de una organización tienen que estar bajo control, como lo decíamos ayer en el sistema de gestión de seguridad de inocuidad alimentaria. Cuando hablábamos de las medidas de control, para yo poder formular puntos de control, porque aquí también en el sistema de compliance podemos establecer puntos críticos de control y no solo en este sistema de gestión, sino también en calidad, también en la parte ambiental, también en la parte de seguridad y salud en el trabajo, en cualquiera de los sistemas de gestión. Las empresas están obligadas a establecer puntos críticos de control, precisamente para que se pueda medir cuantitativa y cualitativamente el desempeño de los procesos. Y para este sistema de gestión, estaría enfocándose fundamentalmente en cómo ese desempeño estaría alineado o no en relación con el cumplimiento de requisitos legales. Por eso hay que establecer objetivos, por eso hay que formular metas, por eso hay que desplegar todos los indicadores de gestión, llevar a cabo las inspecciones, las auditorías internas, todo lo que quiera realizar la organización con el ánimo de periódicamente estar haciendo una autoevaluación de periódica del cumplimiento. ¿Listo? Bien, entonces pueden realizarse a través de auditorías internas, es perfectamente factible hacerlo. Se puede hacer a través de la evaluación del cumplimiento o de la aplicación de la matriz o el instrumento que se hayan utilizado para la identificación y gestión de los riesgos relacionados con el cumplimiento. Pueden hacerse a través de indicadores de gestión, en fin, puede utilizarse o podría aplicarse cualquier metodología de evaluación de desempeño de procesos y con base a esos resultados, pues determinar qué tan alineada está la organización, ¿sí? Qué tan alineada está la organización en relación con el cumplimiento de requisitos legales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
Listo. Bien, por aquí me preguntan, ¿qué es una auditoría de primera, segunda y tercera parte? Anuar Ferney, cuando entremos al módulo de auditoría, allí les voy a explicar qué es una auditoría de primera, segunda y tercera parte. ¿Listo? Con mucho gusto, yo les explico cada auditoría. Bien, bueno. Gestión de aspectos relacionados con el código ético. Atentos y atentas con lo que les voy a decir a continuación. Esta sí es una particularidad que tiene el sistema de gestión de compliance. Y es que al interior de la organización tiene que formularse un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Simple y sencillamente un código de ética es un documento que reúne y que exige la realización de buenas prácticas para evitar cualquier incumplimiento de requisitos legales o para evitar cualquier falta que pueda representar algún efecto legal para la organización. Y por ende, en ese código de ética o código ético, se establecerán todas las conductas y comportamientos que tienen que aplicar los equipos de trabajo en relación con el cumplimiento de los requisitos legales o en relación con precisamente el cumplimiento de todas las responsabilidades de índole legal que se le configure a la organización por la naturaleza de su actividad económica. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? En eso consiste ese código ético o código de ética o conducta ética, como lo quieran llamar. Toda empresa, Amalia, si la organización va a implementar este sistema de gestión, la idea es que todas las empresas tengan ese código de ética. La idea es que todas las empresas que implementan el sistema de gestión de compliance cuenten con ese código de ética. ¿Listo? Con ese código de ética. ¿Está dentro de la ISO o es independiente? Luis Miguel, lo que pasa es que ese código de ética en materia legal es una herramienta que puede perfectamente complementar la gestión del compliance, ¿sí? Haciéndole que entender a todos los equipos de trabajo las buenas prácticas que tienen que realizar, por ejemplo, para implementar autocontrol, denunciar una práctica ilegal o una práctica no ética, ¿de acuerdo? Y en ese código de ética, pues básicamente, digamos que dentro de la norma ISO no se exige, pero es un documento que puede complementar, por ejemplo, la gestión y divulgación de la política de cumplimiento. ¿Sí? Código de ética va hacia con mucho gusto, mi querido Miguel. Va hacia los valores, Rosmary, sí, va como a hacerles entender a los equipos de trabajo cuáles son las conductas, cuáles son las prácticas que tienen que aplicar las personas que hagan parte de una organización en relación con cualquier hecho que pueda representar una situación que pueda desencadenar o tenga la posibilidad de desencadenar alguna falta en materia legal. ¿Sí? Por ejemplo, en los códigos de ética se dice que si usted está presente o percibe la posibilidad de un hecho de soborno, por ejemplo, ¿a quién se lo deben reportar? ¿Cómo lo deben reportar? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, una vez que se adopten las normas ISO, ¿implican la adopción del código de ética? Sí, mi querido Julio, es lo que precisamente les acabo de decir. Sí, señor. Gestión de canales de comunicación de irregularidades. Este es otro elemento que tienen en común todos los sistemas de gestión y ustedes mismos lo van a ver más adelante. La gestión de las comunicaciones. En todo sistema de gestión es necesario establecer y articular un sistema de comunicación interna y externa para que todas las partes interesadas estén, digamos, en contacto con el sistema de gestión y sepan, y sepan de última mano o sepan de manera inmediata cuáles son las directrices que se formulan alrededor del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y para que esa información entonces les permitan a todas las partes interesadas pues tener mayor conocimiento acerca del desempeño del sistema de gestión, entre otros aspectos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en materia de compliance, es igual, ¿sí? Es igual. En materia de compliance, la idea es contar con todos los canales de comunicación interna y externa para que se pueda denunciar cualquier hecho que pueda representar un incumplimiento o reportar alguna circunstancia, alguna conducta o comportamiento que pueda llevar a la organización a
llevar a cabo, perdón, que puedan llevar a la organización algún incumplimiento de requisitos legales. ¿Me dice entender? ¿Me confirman, por favor, son tan amables? ¿Listo? Leonardo, ¿los códigos de ética son desarrollados a criterio de la empresa? No, no, señor. Es decir, sus reglamentos y directrices, no, Leonardo. El código de ética se basa fundamentalmente en los principios rectores de la gestión de compliance que establece la norma ISO 37301. Por ejemplo, la prevención de circunstancias que puedan configurar responsabilidades de índole legal para la empresa. A partir de allí, a partir de ese principio rector, o a partir de este elemento que define la gestión del cumplimiento del compliance, es lo que le da las bases a la organización para formular y dejar claro cuáles son las buenas prácticas en materia empresarial que tienen que realizar de acuerdo con su actividad económica, porque todas las empresas, según sus contextos internos y externos, hay fenómenos de índole legal y conductas que puedan llevar a un incumplimiento legal. Entonces, no es que tanto dependa a criterio de la empresa, sino es de acuerdo con los principios rectores que establece la norma ISO 37301 y la naturaleza de la actividad económica a la que se dedica la organización, para que eso esté en sintonía, para que eso esté alineado con lo que exige la norma ISO 37301. ¿Me dice entender, Leonardo? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, muy bien. Sí, mi querido Leonardo, claro que sí. Recuerden que nosotros vamos a revisar todas las normas internacionales. ¿Listo? Vamos a revisarlas, vamos a ver cómo se aplican y a su vez cómo se auditan para que a ustedes les quede totalmente claro. ¿Listo? Bueno. Y por último, tenemos la promoción de planes de formación en materia de cumplimiento. ¿Listo? Es muy diferente al código de ética de la organización dirigido a los colaboradores. Sí, Luis Miguel, ¿por qué razón? En toda organización, por ejemplo, hay un documento, por ejemplo, en Colombia lo conocemos como el Reglamento Interno de Trabajo. En otras empresas tiene otro nombre, por ejemplo, he visto que en otros países lo llaman Manual de Convivencia, ¿sí? En otras empresas tienen otro nombre, ¿de acuerdo? Pero todos apuntan a lo mismo. El reglamento interno de trabajo o el manual de convivencia laboral, así lo he visto en otros países, etcétera, etcétera, establecen las reglas de juego dentro de la organización. Es decir, todo lo que los trabajadores deben cumplir, ¿de acuerdo? Todo lo que los trabajadores deben cumplir en relación con el cumplimiento de sus jornadas de trabajo, las faltas leves o graves o muy graves que puedan generar un proceso disciplinario en su contra, los requisitos que debe cumplir una persona si desea postularse a la organización, por ejemplo, los horarios de trabajo de la empresa, la descripción de la ubicación de la organización, es decir, en qué ciudad, país, municipio se encuentra ubicada la organización, la descripción de la actividad económica a la que se dedica la empresa, las directrices para el cálculo y reconocimiento económico de las horas extras, diurnas, nocturnas, etcétera, etcétera, el otorgamiento de permisos y todo lo que lleva a conductas o interrelación con los trabajadores en función del cumplimiento de sus tareas y responsabilidades en el cargo que ocupan. En cambio, el código de ética que establece o se busca formular a través de la norma ISO 37301 es enfocado fundamentalmente al alcance de las faltas que se puedan cometer producto de conductas que vayan en contra de ese cumplimiento legal, sobre todo. Es decir, dejarle claro a los equipos de trabajo cuáles serían las prácticas que podrían estar en contra de ese cumplimiento legal, a quiénes se les puede reportar, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son las acciones que se deben tomar, entre otros, pero enfocándose fundamentalmente a ese cumplimiento legal. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Listo? Muy bien. Vale. ¿El no cumplimiento es motivo de despido o solo llamadas de atención por el tema contratar? Romer, no. Recuerden que para configurarse, y estoy hablando en todo Sudamérica, bueno, en todo el continente americano por lo menos, para que haya o se configure el despido del trabajador, tiene que haber unas causales. ¿De acuerdo? Y también hay un tema allí que es la reincidencia, es decir, que la falta tiene que haberse materializado un número de veces para justificar el despido. O tratándose de ir en contra de ese reglamento interno, de ese manual de convivencia, precisamente allí se tipifican las faltas leves, graves y muy graves que pueden llevar al despido del trabajador. Entonces, podría ser el no cumplimiento de estos principios o directrices en materia de compliance, podría ser una causa que pueda representar o tomar la decisión de la terminación unilateral del contrato, siempre y cuando no se vaya en contra de lo que exijan los organismos de control para configurarse el despido, para que tengan eso muy claro. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con la norma ISO 37001? Ricardo, la norma ISO 37001 habla del antisoborno. Se enfoca fundamentalmente en el antisoborno, evitar circunstancias de soborno. La 37301 reúne todas las prácticas que puedan desencadenar un incumplimiento legal o que puedan desencadenar una falta en el cumplimiento de los requisitos legales, los principios de una conducta ética, transparente y legal, como se los acabo de decir. Esa es la diferencia. ¿Les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, muy bien. Listo. Y como ustedes ven aquí en pantalla, es importante garantizar la capacitación, formación y entrenamiento de todos los colaboradores de la organización en la materia. ¿Por qué razón? Porque aquí la idea es que a través de este sistema de gestión de compliance, todos los colaboradores asuman la responsabilidad de detectar cualquier práctica que vaya en contra de ese cumplimiento legal. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a ver algo dentro de este sistema de gestión, bueno, y en todos los sistemas de gestión, que se llama autocontrol. La idea es que cada persona tenga los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y las aptitudes para detectar por su cuenta cualquier circunstancia de riesgo que pueda representar un incumplimiento de requisitos legales y que según todas las instancias y se comunique o se informe o se reporte a todas las instancias permanentes dentro de la organización para reportar y darle el debido tratamiento a esa circunstancia de incumplimiento o a la posible circunstancia de incumplimiento para anticiparse a esa situación y evitar a toda costa que suceda. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, hay que explicarles a los equipos de trabajo qué es compliance, por qué es importante garantizar el cumplimiento de requisitos legales, cuáles son las consecuencias legales que le pueden configurarse a la organización por no acatar o cumplir estas directrices, ¿de acuerdo? ¿Qué es una circunstancia de riesgo? En fin, todos estos conceptos, términos y definiciones hay que estudiar, hay que difundírselos a los equipos de trabajo para que ellos tengan claro el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué actuar ante la posibilidad de que se pueda materializar alguna circunstancia de riesgo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Listo. Muy bien. Bueno.
Ok, vamos a continuar por acá. Permítame un momento, por favor. Todo lo dicho hasta acá les ha quedado claro, sean tan amables. ¿Sí? Bueno, recuerden que estamos revisando ese documento que les mostré a ustedes, ¿sí? Y que está disponible en el repositorio digital para que puedan repasar, apenas terminemos la sesión de hoy, eh, puedan repasar todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Listo? Bueno, aquí básicamente les voy a mostrar a ustedes de manera muy rápida todo el alcance que tiene el compliance en el mundo. ¿Listo? Así como vimos la definición de accidente de trabajo según la normatividad española, colombiana, mexicana, peruana, ecuatoriana, venezolana, panameña, etcétera, etcétera, lo mismo sucede con los países en el mundo alrededor del compliance o alrededor de los sistemas de gestión de compliance. Es decir, en todos los países del mundo se reconoce la importancia y el aporte que puede generar un sistema de gestión de compliance para las empresas. ¿De acuerdo? Edna, ¿es posible que teniendo un contrato de obra labor me despidan un día sin notificarme con anticipación y mi cargo no se va a eliminar? Además que no me digan de cuándo a cuándo iba el contrato o sería un despido justificado en mi indemnización. Edna, esos temas de derecho laboral, con gusto yo te puedo dar asesoría, pero fuera de la clase porque se saldría de lo que voy a explicar a continuación, ¿vale? Si quieren, ahorita terminando la clase, les proyecto la presentación donde está mi número telefónico y con todo gusto yo les puedo ayudar con esas inquietudes, ¿vale? No se preocupen, yo con gusto les puedo colaborar. Bien, ok. Bueno, entonces, como les decía, aquí vamos a ver el alcance y el reconocimiento a nivel internacional que tienen los sistemas de gestión de compliance en el mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Francia tenemos la ley Sapin segundo, que habla acerca de lo siguiente. Se tiene un código de conducta integrado en el resto de políticas internas de la compañía. El mismo no solo debe incluir normas éticas y de anticorrupción, sino que debe ser el libro de cabecera de los trabajadores. Es decir, el compliance en Francia, por ejemplo, se incorpora a todas las políticas que formule la organización porque se entiende, ¿sí? Se entiende que digamos, el cumplimiento de requisitos legales se puede difundir o se podría difundir a través de los principios rectores que puedan ser formulados a través de las políticas de la organización. ¿De acuerdo? La idea es la siguiente, buscar que el sistema de compliance o la gestión de compliance no se vea como algo absolutamente independiente de lo que hace la organización. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. La idea es que la gestión de compliance se integre con todos los demás procesos y sistemas de gestión que esté implementando la organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Listo. Muy bien. Perfecto. Sigamos revisando otros aspectos en relación con esta ley de compliance o la importancia del compliance en Francia, por ejemplo. Por ejemplo, observen ustedes acá, se realizan evaluaciones de riesgo de corrupción. Vuelven y aparecen los riesgos para un sistema de gestión de compliance. Hay diligencia en la selección de terceras partes, tales como clientes, proveedores e intermediarios. ¿Por qué razón? Porque la empresa, antes de generar alguna relación con estas partes interesadas, según o a través del sistema de gestión de compliance, deben conocer con quién van a tener contacto. ¿Me hago entender? Es decir,
Supóngase, bueno, les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo una empresa, ¿sí? Y quiero vincular a mi empresa a un proveedor. Por lo tanto, si yo estoy implementando mi sistema de gestión de compliance, yo tengo que conocer a mi proveedor, saber con quién voy a tener relaciones empresariales, ¿no? Entonces, yo tengo que saber qué tipo de proveedor me va a atender, qué antecedentes tiene esta persona o qué antecedentes tiene esta organización. Y en todos los países del mundo hay una serie de bases de datos que perfectamente nos permiten a nosotros conocer el antecedente con la persona con la que vamos a tener contacto o con la parte interesada con la que vamos a tener contacto, por ejemplo, con los proveedores. Lo mismo sucede con los clientes. En caso tal de que alguna organización esté implementando, exactamente, Miritza, correcto, en caso tal de que una organización pretenda llevar a cabo una negociación o una venta importante, una venta en donde hayan unos recursos económicos importantes de por medio y un cliente esté dispuesto a pagar esa suma, entonces es importante llevar a cabo un conocimiento de sus antecedentes porque perfectamente esta persona o este cliente puede traer recursos económicos mal habidos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es detectar o la idea es conocer a las partes interesadas con las que vamos a tener contacto precisamente para evitar cualquier práctica que pueda representar algún acto de corrupción, como ustedes lo ven en pantalla, o algún acto ilícito. ¿De acuerdo? Se realizan controles contables adecuados tanto interna como externamente, como se los estaba diciendo a ustedes. Se lleva a cabo la información y capacitación, la formación y capacitación a trabajadores en posición de riesgo alto. Por ejemplo, trabajadores de posición de riesgo alto son aquellas personas que llevan a cabo roles de confianza. ¿Sí conocen ese tipo de roles? ¿Me confirman, por favor? Esos famosos roles de confianza, ¿sí? O también conocidos como cargos de confianza y manejo. Exactamente, Leonardo. Cargos o personal de confianza y manejo. Por ejemplo, en Colombia, si hay empresas del Estado que tengan implementado el sistema de compliance, Amalia, en Colombia, las empresas estatales o los organismos gubernamentales están obligadas a implementar prácticas de anticorrupción a través del modelo integrado de planeación y gestión o el famoso MIPG, correcto, Julie. La gestión de compliance está inmersa en ese MIPG. ¿Me hice entender, Amalia? ¿Me confirman, por favor? Todos los organismos gubernamentales en Colombia aplican la gestión de compliance a través del modelo integrado de planeación y gestión. ¿Listo? Con gusto, mi querida María. Como les decía, esas personas que ocupan roles o cargos de confianza y manejo son los siguientes. En toda organización, por ejemplo, en una empresa donde comercialicen y vendan productos, la persona encargada de recibir los dineros, o también conocido como tesorero, es una persona que ocupa un cargo de confianza y manejo. ¿Por qué? Porque está manejando el dinero de la empresa, nada más y nada menos, ¿sí? Es el encargado de controlar los ingresos y las salidas de los dineros de la empresa. Quiere decir que en sus manos la persona que ocupa este cargo tiene la responsabilidad de administrar y controlar los dineros de la empresa, obviamente contando con la autorización de sus superiores. Pero esta persona es la encargada de recibir y sacar dinero de la organización, recibir en cuanto a las ventas y controlar el flujo de caja de las ventas diarias que genera la empresa y cuando se tengan que pagar, por ejemplo, los servicios públicos de la organización, se tenga que pagar algún impuesto o se tenga que pagar algo, perdón, la decisión de pago o la autorización de pago pasa por las manos del tesorero de la empresa y es el que se encarga de resguardar los dineros de la organización también. Inclusive han habido casos en donde al tesorero, ¿cierto? Al tesorero se le da la posibilidad de tener acceso a las cuentas bancarias de la empresa para que él haga las conciliaciones bancarias y se asegure de que todos los movimientos del día o todos los dineros que entraron por las ventas del día estén en las cuentas de la empresa.
Son los encargados, por ejemplo, de hacer los arqueos de caja. Un arqueo de caja, ¿sí? Un arqueo de caja, es simplemente la comparación de lo que se tiene en documentos, en los registros contables y el dinero que se tiene en efectivo, por ejemplo. Ellos son los encargados de hacer todo eso y allí hay un alto riesgo de que pueda suceder algo en materia de compliance, por ejemplo, un hurto. ¿Ya? Puede haber un hurto, ¿sí? Debido a los grandes volúmenes de dinero, perfectamente se pueden ir, eso se llama, pueden haber fugas de dinero muy pequeñas, 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 pero fuga de dinero pequeñas durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, al final van a representar grandes sumas de dinero. ¿Listo? En fin, existe una lista de sanciones disciplinarias, por ejemplo, a través de ese código de ética, como lo estábamos hablando hace un instante, y se llevan a cabo auditorías al sistema de gestión o en Francia lo llaman programa. Vamos a ver en España cómo manejan el tema del compliance. Por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 31 bis, vamos a revisar alguno de ellos. El apartado quinto del artículo 31 bis enumera los requisitos que deben cumplir estos modelos de organización y gestión para operar como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Cuando habla como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica es precisamente cuando la empresa demuestra que su actividad económica es absolutamente transparente. A eso se refiere cuando en España se dice que son eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, las empresas demuestran que todo lo que hacen es con total y completamente legal, que no hay prácticas que conduzcan a alguna circunstancia ilegal o de corrupción o algún delito que se pueda tipificar en la operación de la organización, que todo es legal, que todo es transparente, ¿listo? Por ejemplo, identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. Por ejemplo, hoy en día, ¿sí? Se busca que en las empresas ya no se maneje tanto el dinero en efectivo, precisamente con el ánimo de evitar un hurto o un robo en donde probablemente la seguridad, salud y bienestar de sus colaboradores se pueda comprometer. Entonces, por eso se están hablando de transacciones electrónicas o transferencias electrónicas, precisamente para evitar que en las empresas se guarde dinero en efectivo, por ponerles un ejemplo. Pero resulta que ese tratamiento o esa manera de darle gestión a los recursos económicos de una empresa también tiene consigo unos riesgos. ¿Por qué? Porque en materia virtual o en materia electrónica también hay ataques, es decir, hay hackeos o hay una serie de artimañas que se pueden ejecutar y atacar los sistemas que puedan, bueno, los sistemas que maneje la organización y en ese caso desviar los fondos sin que las organizaciones sepan o simplemente obtener las contraseñas y usuarios, etcétera, etcétera, de esas cuentas para empezar a transferirse dineros y de esta manera desfalcar a la organización, entre otros. ¿Sí? Entonces, aquí también hay una serie de medidas y hay una serie de decisiones que tendrá o que las empresas pueden tomar en relación con el manejo de sus recursos y que precisamente puede ser efecto de la implementación del compliance. ¿Listo? Exactamente, Marta. Por ejemplo, implementar ciberseguridad, protocolos de seguridad informática, en fin, lo que
considere pertinente la organización. ¿Listo? Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Lo que nosotros estábamos hablando hace unos instantes con respecto a los canales de comunicación interna y externa. La idea es que dentro y fuera de la organización se puedan articular un sistema de comunicación precisamente para reportar cualquier práctica y evitar a toda costa una tipificación de alguna conducta ilegal o en el peor de los casos, cuando se materialice la conducta o la tipificación de la conducta ilegal, inmediatamente intervenirla, inmediatamente actuar sobre esa situación y mitigar las consecuencias, obviamente negativas, que se hayan podido materializar por el hecho de esas malas conductas o por el hecho de esas malas prácticas. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno. Control de registros para trazabilidad. Correcto, mi querido Luis. Así es. Sí, señor. Tienes toda la razón. Observemos en México. En México, ¿qué dicen con respecto al compliance o con respecto al alcance que tiene el compliance en la organización? Dice, se realiza un diagnóstico de administración o prevención de riesgos penales, el cual es actualizable periódicamente según la naturaleza de las actividades organizacionales. Es decir, las empresas pueden utilizar mecanismos para detectar o para identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y demás aplicables a la naturaleza de su actividad económica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos requisitos o la herramienta que hayan utilizado o el instrumento que hayan utilizado para detectar esos requisitos tienen que estarse actualizando. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, en materia legal, los organismos de control viven permanentemente actualizando las obligaciones de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, pueden haber derogaciones, por ejemplo, exactamente, Mary, las normas se actualizan o los requisitos legales se actualizan constantemente y la empresa, a través de ese instrumento o el instrumento que hayan utilizado, puede perfectamente estar muy atenta, puede estar muy al pendiente de todas esas actualizaciones para asimismo lograr que ese instrumento le permita a la organización poder actuar de manera preventiva, poder actuar de manera eficaz en relación con las circunstancias de cumplimiento o incumplimiento legal que probablemente se puedan configurar. ¿Listo? Entonces la idea es estar actualizando esa información, la idea es estar actualizando esos instrumentos precisamente para que se tenga la posibilidad de poder identificar un posible incumplimiento de requisitos legales e inmediatamente formular las acciones para evitar esa situación o, por el contrario, identificar todos los requisitos legales que se puedan que se configuren y de esta manera, pues, evitar a toda costa que se vaya a cometer alguna falta al respecto. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Muy bien. Observemos rápidamente, se detalla la descripción y perfil del órgano permanente de control encargado expresamente del seguimiento, verificación y supervisión del cumplimiento normativo. Por ejemplo, aquí las empresas tienen la posibilidad de elaborar el perfil profesional de quién o quiénes vayan a ser los responsables de estar al tanto del cumplimiento legal de la empresa. ¿Listo? Y como sucede en los demás sistemas de gestión, las empresas tienen la facultad, tienen la autonomía, tienen la libertad de establecer y asignar las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de todos los roles en su estructura organizacional. Bien, como les decía a ustedes en algún momento, no hay un perfil estandarizado para el encargado del sistema de gestión. ¿Por qué?
por la simple y sencilla razón de que la empresa tiene la autonomía, tiene la absoluta libertad de establecer ese perfil profesional como considere pertinente. Lo mismo sucede con el perfil profesional del auditor o de quien pretenda la organización contratar o vincular para llevar a cabo una auditoría interna. Es igual. Las empresas, ¿sí? Las empresas tienen la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de establecer dichos perfiles. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirma, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Sean tan amables. ¿Listo? Bien. Ok. Muy bien, muchachos. Bien. Observemos rápidamente. Existe un programa para la debida selección y contratación de personal acorde con la naturaleza y perfiles laborales, así como un plan de formación y capacitación constante verificable. Lo mismo, las empresas tienen el absoluto derecho, ¿sí?, de saber a quién van a contratar, qué antecedentes disciplinarios tiene la persona o el candidato que pretende incorporarse a la organización. Bien, lo mismo sucede con los proveedores, lo mismo sucede con cualquier parte interesada con la que se quiera tener contacto o con la que se quiera tener algún tipo de relación contractual, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Saber qué faltas ha cometido, saber qué antecedentes tiene, saber, por ejemplo, de dónde provienen sus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Miremos rápidamente en Perú. En Perú, ¿qué sucede con el tema del compliance? Se elige un encargado de prevención u oficial de cumplimiento designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica y que ejerza sus funciones con autonomía. Por ejemplo, aquí aparece ahora la figura del oficial de cumplimiento, ¿sí? Que como ya se lo dije, el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de asegurarse de ese cumplimiento legal. Así de sencillo. Es la persona que está enfocada, preparada, capacitada, entrenada para asegurarse de identificar todas las responsabilidades de índole legal que se le configuren a la organización debido a la naturaleza de su actividad económica. ¿Listo? Se lleva a cabo la evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de delitos a través de la persona jurídica. ¿Por qué razón? Porque en las empresas puede suceder algo que se llama lavado de activos y pueden que otras partes interesadas utilicen a la empresa como un canal para lavar activos. Entonces, la idea es evitar cualquiera de estas prácticas que pueda comprometer la credibilidad, la transparencia y, por supuesto, la legalidad de las empresas en general. ¿Hay una implementación de procedimientos de denuncia? Claro que sí, por el mismo sistema de comunicación interna y externa del que les he venido hablando. Cualquier parte interesada, bien sea interna o externa, que tengan vínculo con la organización, se les da la posibilidad de poder reportar o denunciar cualquier acto que comprometa la legalidad y transparencia de la organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo?
Correcto, Russell. Un canal de denuncias, un sistema para reportar las denuncias, en fin. La idea es que cuando las partes interesadas consideren que se estaría llevando a cabo alguna práctica que vaya en contra de la legalidad y transparencia de las empresas, tengan la posibilidad de poderlo manifestar a tiempo, ¿de acuerdo? Lo puedan reportar y manifestar a tiempo para que se les dé el debido tratamiento. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable la capacitación sobre el modelo de prevención y cada cuánto se hace el monitoreo y evaluación del modelo de prevención? Luis Ramón, eso lo define la empresa. Esas decisiones las define la organización con absoluta libertad. Si la organización considera pertinente dentro de su etapa de verificación del sistema de gestión de compliance, hacer una evaluación o una autoevaluación del cumplimiento legal cada 2 meses, perfecto, se tendrá que hacer cada 2 meses. Que las actividades de capacitación, formación, entrenamiento en materia de compliance se tengan que hacer todos los meses, perfecto, se tienen que hacer todos los meses. No hay una frecuencia o una periodicidad de las actividades de capacitación e información definidas por las normas. Eso lo establece la organización con total libertad y autonomía, según sus necesidades y expectativas en relación con la gestión de compliance o la gestión de cumplimiento. ¿Vale? Me hice entender, Luis Ramón Padilla, y para todos, con muchísimo gusto. Y no solo en el sistema de gestión de compliance, eso sucede en todos los sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Eso sucede en todos los sistemas de gestión. Las empresas tienen la absoluta libertad y autonomía de decidir cada cuánto llevan a cabo esas actividades de capacitación e información y cada cuánto llevan a cabo con qué periodicidad o con qué frecuencia se lleva a cabo la autoevaluación o la evaluación del desempeño de su sistema de gestión de compliance. Bien. Lo que sí les puedo decir es que la norma ISO 37301 dice que las empresas tienen que al menos una vez al año, al menos una vez, auditar el sistema de gestión de compliance. Al menos una. ¿Listo? De ahí en adelante, las empresas pueden llevar a cabo esa autoevaluación las veces que consideren pertinentes. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Así no estén certificadas, mi querido Luis Miguel. Recuerden ustedes que las empresas tienen la posibilidad de implementar los sistemas de gestión y no certificarlos. La decisión de certificar el sistema de gestión es de la empresa, pero el certificar los sistemas de gestión tienen ventajas importantes como se las he dicho a ustedes hasta ahora, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que una empresa tenga su sistema de gestión certificado le da la posibilidad o le abrirá puertas a mercados nacionales e internacionales para que la organización se convierta en una ejecutora de proyectos de alto impacto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las posibilidades y oportunidades que tiene una organización a contar con un sistema de gestión implementado y además certificado, le abre las puertas, como les digo, a nivel local e internacional. Pero eso no quiere decir que obligatoriamente la empresa que adopte una norma internacional esté obligada a certificar el sistema de gestión. De ninguna manera. Las empresas pueden perfectamente adoptar estas normas internacionales sin certificar el sistema de gestión. Igual, en ambos casos tienen la misma validez, es decir, el sistema de gestión tiene la misma validez y se aplicarán, se implementarán y se tendrán que cumplir pues todos los estándares relacionados en la norma internacional, en este caso, del compliance. ¿Listo? Los obliga a la posibilidad de entrar a mercados internacionales. Exactamente, mi querido Luis Miguel. Por ejemplo, ¿sí? Esas decisiones de entrar a mercados internacionales, ¿sí?
normalmente llevan a las empresas a tomar la decisión de certificarse. Y no solo certificarse, sino mantener la certificación, porque certificarse es relativamente fácil, ¿sí? Certificarse es algo relativamente muy sencillo, pero en donde está en realidad la mayor responsabilidad o esfuerzo en el sistema de gestión o para un sistema de gestión es en mantener la certificación. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Auditar una vez cada 3 o 6 meses. Perfecto, mi querido Carlos. Si así lo decide la empresa, hay que ejecutarlo. De hecho, si la organización dice, por ejemplo, que se tiene que realizar una auditoría cada 2 o 3 meses, se tienen que ejecutar. No hay vuelta atrás para que a ustedes les quede completamente claro. ¿Listo? Si una organización dice que las auditorías se tendrán que realizar cada 2 o 3 meses, eso se tiene que cumplir. Así de sencillo, no hay otra opción. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? A ver, disculpan, todos los países son los mismos ordenamientos, aparte de los países, sí, mi querido Leonardo, yo ya se los he mencionado en otras ocasiones, pero con gusto se los voy a recordar, ¿sí? Con gusto se los voy a recordar. Los principios rectores son los mismos. Por ejemplo, como ustedes están observando aquí entre España, Perú, en fin, ¿sí? Los principios rectores son iguales. Identificar y gestionar los riesgos relacionados con el compliance, llevar a cabo el debido proceso de capacitación, formación y entrenamiento de los colaboradores de la organización, implementar instrumentos, mecanismos o estrategias para detectar las circunstancias de riesgo, evaluar y valorar su impacto para formular las acciones para evitar y o mitigar en caso tal de que se materialicen. En fin, ¿de acuerdo? Los principios rectores son los mismos, sino que las empresas, como se los había mencionado a ustedes en algún momento, tienen por la soberanía, es decir, por la libertad que tienen de adoptar estos principios rectores a nivel internacional, los pueden convertir en leyes, resoluciones, decretos con fuerza de ley, etcétera, etcétera, según la pirámide de Kelsen aplicable al país, porque en cada país se adopta la pirámide de Kelsen. Recuerden que la pirámide de Kelsen es básicamente la jerarquía de las normas en un país, o es la jerarquía que establecen los países en su soberanía en relación con la aplicación de las normas legales, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Sería política interna de la organización y estar en su plan anual? Sí, mi querido Russell, eso se puede perfectamente sincronizar como lo determine la organización, como lo considere pertinente. ¿Listo? Revisemos rápidamente, por último, la normatividad argentina al respecto. ¿Sí? Miren, observen ustedes acá. María José, creo que es tu internet. ¿Todos me están escuchando correctamente? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos me escuchan fuerte y claro? Bien, ok, vale, perfecto. Y revisemos por último lo que tiene Argentina o la ley argentina al respecto. Dice en el artículo 23 de la ley 27.401, aparece nuevamente. Observen ustedes, aquí están los principios rectores de lo que hemos venido hablando. Un código de ética o de conducta o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de delitos contemplados en esa ley. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque se los acabo de decir. Las circunstancias de riesgo en materia de compliance están presentes en todos los niveles de la empresa, no solo a nivel de alta dirección, sino perfectamente también a nivel operativo, es decir, en esa primera línea o en la base de la estructura organizacional. ¿De acuerdo?
reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público. Por ejemplo, perfectamente se puede tipificar un delito que sería el soborno para hacerse de los contratos por licitación pública, ¿sí? En donde se dan, por ejemplo, los famosos actos de corrupción. Los actos de corrupción perfectamente se pueden generar o se pueden tipificar al momento de que una empresa, al ver que hay un contrato importante con el Estado o hay un contrato importante con el sector público a través de la licitación o la modalidad de licitación, pueden perfectamente sobornar a quienes son los encargados de seleccionar la mejor propuesta técnico-económica y otorgarles sin ningún proceso de transparencia de acuerdo con los principios y procedimientos para la selección a selección y asignación de contratistas, pueden perfectamente saltarse esas directrices y otorgarle de manera arbitraria a un contratista el proyecto que se vaya a ejecutar. Bien, entonces es muy común o desafortunadamente en Sudamérica se han visto casos precisamente en donde se pueden materializar estas circunstancias de soborno o estas coimas, como también se les conoce, para que se pueda, digamos, tener absoluta transparencia en la selección y asignación de los contratistas para ejecutar los proyectos con el Estado a través de la modalidad de licitación pública, por ponerles un ejemplo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Eh, carreteras, casas, overdeck, yo sé, ok, vale. El CBY, exacto, en contratos amañados y quedan los famosos elefantes blancos. Exactamente. Muy bien. La realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados. Aquí hablan, por ejemplo, acerca del análisis de riesgos, ¿sí? El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección. Miren, esto sí lo quiero resaltar. Se dan cuenta, y aquí se los voy a poner, bueno, no tan grande, aquí. Se dan cuenta quiénes son los responsables o sobre quiénes reposa la responsabilidad de materializar estos sistemas de gestión. ¿Hay alguna duda al respecto, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Recuerden, el director del sistema de gestión, el líder del sistema de gestión, el coordinador del sistema de gestión, ellos o quienes ocupen esos cargos no son los responsables de lograr que estos proyectos se ejecuten. Ellos no son los responsables, son los miembros de la alta dirección. ¿Ya? Y no lo digo yo, ustedes mismos lo están confirmando. Ustedes mismos ahí lo están confirmando, muchachos. ¿Sí? Ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que se aseguran de que existan las mínimas garantías, por ejemplo, para que se definan los códigos de conducta y se formulen los criterios de actuación pertinentes para evitar cualquier delito, por ejemplo, o cualquier acto que pueda comprometer la legalidad y transparencia de la organización. Ellos son los que se encargan de establecer y asignar roles, responsabilidades y niveles de autoridad dentro de la estructura organizacional, por ejemplo, ¿sí? Ellos son los encargados de asegurarse de definir con total claridad la periodicidad con la cual se tienen que evaluar las circunstancias de riesgo relacionadas con el compliance, por ejemplo. Ellos son los encargados de asegurarse de que el sistema de gestión de compliance se audite periódicamente para asimismo tomar las decisiones pertinentes y garantizar su
mantenimiento y mejora continua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les quedó esto claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, muy bien. Vamos a seguir por acá. Miren, observen ustedes, aquí hay otro principio rector. Los canales internos de denuncia de irregularidades abiertos a terceros y adecuadamente difundidos. Es decir, lograr que la organización pueda configurar toda una red de comunicación interna y externa para que se puedan denunciar, para que se puedan denunciar, para que se puedan notificar, para que se puedan informar todas estas irregularidades, todos estos actos que precisamente vayan en contra de la legalidad y transparencia de la organización. ¿Listo? Correcto, Russell. Puede ser, por ejemplo, a través de un buzón de sugerencias, o puede ser a través de un correo electrónico, o puede ser a través de a través de una dependencia encargada de recibir esas peticiones, denuncias y demás. Por eso nosotros hablamos de PQRSD, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, ¿de acuerdo? Que se pueden hacer de manera anónima, se pueden hacer de manera presencial, se pueden hacer de manera electrónica, por correo electrónico, en fin. Aquí las normas internacionales no establecen exactamente cuáles son los canales de comunicación o de interacción, no. Aquí simplemente la organización establece los canales de comunicación que considere pertinentes y los que estén a su alcance para sí mismo garantizar que existan los medios que le permitan a la organización detectar cualquier circunstancia o irregularidad e inmediatamente actuar sobre esta situación y mitigar los efectos que puedan causar. ¿Listo? Listo, muchachos. Muy bien. Permítanme un segundo. Eso. Entonces, como ustedes han podido observar, ¿sí? Como ustedes han podido observar en esta revisión, a grosso modo, del alcance y la importancia del compliance en otros países, ¿sí? Los principios rectores son exactamente los mismos, ¿sí? Los principios rectores son exactamente los mismos, es decir, la prevención, la identificación, la mitigación para reportar cualquier circunstancia que pueda, digamos, reconocerse como una irregularidad. Ahora bien, interna y externamente, las empresas tienen la posibilidad de poder tomar decisiones precisamente para mitigar o reaccionar ante estas circunstancias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se trata de algún trabajador, si se trata de algún colaborador que esté realizando alguna irregularidad, para eso la organización establece todos los mecanismos de reporte, todos los mecanismos de denuncia y que se inicien los debidos procesos disciplinarios de acuerdo con ese reglamento interno de trabajo o de acuerdo con ese manual de convivencia, ¿sí? Para que se tomen las decisiones a nivel disciplinario y se proceda según los requisitos legales en materia laboral. Recuerden ustedes que en algún momento yo se los había mencionado en relación, cuando vimos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando existen circunstancias, por ejemplo, en donde hay conductas o comportamientos que las materializan o los mismos colaboradores de la organización las ejecutan, la empresa debe tener claro que, en primer lugar, tienen que actuarse según las reglas de juego o según los parámetros de convivencia definidos por la propia organización. Bien puede ser a través de ese reglamento interno de trabajo o su manual de convivencia para agotar esa primera instancia.
Pero dado el caso de que ya la falta sea tan grave que no solo amerita un proceso disciplinario, sino ya un proceso de responsabilidad penal, por ejemplo, un hurto o un robo o cualquier otra irregularidad, entonces ahí tendrá alcance sobre otras instancias de índole civil o de índole penal. Porque administrativamente, por la relación contractual que tienen los colaboradores con los empresarios, ¿cierto? Hay un código sustantivo de trabajo o hay un marco legal regulatorio en materia laboral en cada país que establece las reglas de juego que van a definir y dirimir cualquier diferencia entre el empleador y el trabajador. Pero si la falta ya supera, es decir, sobrepasa los límites de lo laboral, entonces allí entrarán las instancias pertinentes para mitigar los efectos que tuvo esa irregularidad. Por ejemplo, si el trabajador cometió actos de corrupción dentro de la organización, lo primero que van a decir las instancias legales o los jueces en ese caso es preguntarle a la organización si ya se agotó la instancia laboral para que el trabajador ya no sea procesado como un colaborador, sino sea procesado como una persona común y corriente que ha cometido o ha materializado un delito en una organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Sean tan amables. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. O sea, si con la falta el X colaborador se lucra con la desviación detectada, puede ya tener una acción legal. Sí, claro, Leonardo, porque ya supera lo laboral. Es decir, con el sistema de gestión de compliance, por ejemplo, cuando se materializan las irregularidades, por eso las empresas tienen que hacer un mapeo o un reconocimiento de las circunstancias de riesgo. Porque recuerden ustedes que cuando nosotros llevamos a cabo el debido proceso de identificación de riesgos, que detectamos el alcance, la probabilidad, la severidad de las consecuencias, las fuentes de riesgo, entre otros factores que es lo que le permite a la empresa dimensionar precisamente el tamaño de la falta o los efectos o consecuencias que puedan generar esas circunstancias de riesgo y las actuaciones o ante quienes se tiene que proceder. Entonces, en una organización, lo primero que se tiene que agotar es la instancia laboral, es decir, disciplinariamente al trabajador se le tiene que aplicar un proceso porque la falta se dio dentro de la empresa, en donde el trabajador pudo haberse aprovechado de esa relación laboral para cometer el delito. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay un marco legal regulatorio que establece o determina la forma en la que van a interrelacionarse los empleadores con los trabajadores y esas primeras instancias son las que se tienen que agotar, la instancia laboral. Ahora bien, una vez agotada la instancia laboral, el alcance de la falta o el delito ya tiene un ámbito por fuera de lo laboral. Ahora se tendrá que reportar esa situación ante las autoridades competentes. ¿Quién determina precisamente el proceder o quién determina la severidad de la pena o el alcance de la responsabilidad de la falta que cometió la persona? Me hice entender, mi querido Leonardo, y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Listo. Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, todo lo visto el día de hoy les quedó claro, ¿me confirman, por favor? ¿Listo?
Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy hemos finalizado la revisión de los 5 sistemas de gestión, ¿sí? Ya hemos finalizado los 5 sistemas de gestión y ya mañana entonces vamos a revisar la norma que tiene que ver con la gestión y administración de los riesgos, con mucho cariño, mi querida María, con muchísimo gusto. Ya mañana vamos a hablar de la gestión y administración de riesgos para este próximo jueves ya finalizar la presentación de todas las normas y ya lo que le corresponde a marzo y abril, pues empezar a revisar la aplicación de las normas internacionales. ¿Listo? Y obviamente explicarles a ustedes cómo se tienen que auditar. ¿Listo? Mis queridísimos estudiantes, muchísimas gracias por su asistencia. De verdad, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros, por seguir apoyándonos. Y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga y espero que todos pasen una muy, pero muy feliz noche. Les envío un fuerte abrazo para todos ustedes. Que descansen, mis queridos estudiantes. Con muchísimo gusto, Nías, con todo gusto.